Señor, en esta mañana te damos gracias por tus misericordias dadas, Señor, porque el hecho de que podemos estar en un lugar como estos, el hecho de que podamos respirar, es porque estamos vivos, y si estamos vivos es porque esa vida tú nos la has dado, y nos la has dado con un propósito, para que te glorifiquemos, te honremos y te exaltemos. Permítanos, oh Dios, que en nuestra vida te podamos glorificar y te podamos exaltar. Que seamos luz en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de oscuridad. Y solo podemos reflejar luz cuando en ti, oh Dios, creemos tu palabra, obedecemos tu palabra, pero más de que creer y obedecer, es cuando tú estás en nosotros y tú dices, oh Dios, en tu palabra, que tú estás y nos acompaña desde la eternidad hasta la eternidad. Porque tú nos enseñas cuál fiel eres tú para nosotros y cuál infieles somos nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer en ti, a reconocer en nuestros caminos tu verdad, tu amor y tu misericordia. Enséñanos, oh Dios, a comprender tu palabra. Enséñanos, oh Dios, a discernir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en la multiforme gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Dios les bendiga a los que nos ven por internet, a los que nos ven en diferido, y una bendición a cada uno de los hermanos de esta congregación y de los que están en esta congregación y los de fuera, ¿no? Amén. Porque hay muchos que están en otros países y aún nos ven en diferido por el Facebook o por el canal en YouTube. Hay un canal en YouTube que es el mismo, Cartago, Fe y Esperanza, Cartago 1, para que lo busquen, y allí están subidas todas las prédicas, todos los sermones que usted puede ver y que usted ha escuchado acá y se ve qué bonito fue este sermón, y podemos escucharlo y examinarlo más detalladamente, porque a veces acá en el culto nos distraemos fácilmente, porque pasó alguien movió la mano y miré y escuché perdí lo que el pastor dijo, porque eso nos pasa cuando dan la cita bíblica y dice, ay, ¿cuál fue? Porque conscientemente estamos en otra parte, menos escuchando el mensaje de Dios, ¿cierto? Es así, ¿cierto? Nos entretenemos muy fácilmente. Por eso la Biblia es muy repetitiva. Muchas cosas están en Juan y se repiten en Mateo, se repiten en Lucas. Muchas cosas están en el Antiguo Testamento y los hombres del Nuevo Testamento las retoman. ¿Por qué? Porque Dios sabemos que nos tiene que recordar a diario cómo debemos comportarnos. Porque aún se nos olvida cómo debemos comportarnos. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto
ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el pecado, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todos aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo no honrar el nombre de Dios? ¿Cómo no exaltar el nombre de Dios? Que a pesar que todos somos pecadores, Él tuvo misericordia y nos ha traído con un lazo de amor y nos extiende su amor y su perdón para nuestras vidas. Lo que debemos hacer nosotros es reconocer ese perdón que Él nos da. ¿Y cómo no agradecer a Dios? Cantémosle a Dios y exaltemos su nombre, honrémosle y glorifiquemos a Dios en nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hemos venido a adorar a Dios. Yo le invito a que esté en sus pies si lo puede hacer, si no se queda sentadito y juntos adoramos a nuestro Rey porque Él es bueno. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que siente sus brazos. El creador de los cielos. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Gracias porque tú creaste los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto existe de acuerdo a tu voluntad. Por eso decimos que tu mano es la que nos sostiene, porque tú eres nuestro Dios y te alabamos y te bendecimos porque tú eres fiel. Tu espíritu me alienta y siempre en victoria
tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y su amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y su amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, Señor, tú nos llevas de victoria en victoria, porque tu amor es un amor especial, un amor que nunca nos deja, que nunca nos desampara, y por eso cantamos de ese amor fiel para siempre, Jesús. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad.
amor, Jesús. Dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy de Él, disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré, me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo del mar, más allá del cielo está tu amor, más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad, tu amor me basta. Me bastará tu amor, Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al amor de Cristo? Porque Él es bueno con nosotros y su misericordia es para siempre. Puede tomar asiento, Dios le siga bendiciendo. Dios le bendiga, iglesia. Antes de pasar a ofrendar, a diezmar, a traer sus contribuciones, o como usted lo pueda llamar y lo quiera llamar, lo importante es contribuir en fe y entendiendo que lo hacemos es para honrar el nombre de Dios. Dios no necesita dinero, porque Dios es todo. Pero el predicar su palabra, el llevar el mensaje, el sostenimiento de nuestra congregación, se necesita un gasto, y para ese gasto hay un financiamiento, y para eso es el dinero que ustedes contribuyen y lo hacen en fe, entendiendo que lo hacemos para el Señor, y Dios se glorifica en sus vidas. ¿Lo creemos? Amén. La enfermedad que corrompe al ser humano, todos somos enfermos de alguna manera físicamente, y cuando nos sentimos enfermos y queremos estar bien, ¿qué hacemos? Vamos al médico, ¿cierto? Y cuando vamos al médico, el médico nos da un recetario de una medicación, pero de esa medicación hay una gran población que no se toma la medicación como el médico la manda, porque unos creen que no le mandó el recetario como debía, otros porque tal fue mal diagnosticado y le mandó la receta que no necesitaba. Pero cuando para ir a sentirnos bien vamos ante el médico para que el médico nos mande la medicación, y podernos tomar la medicina. Pero en verdad que hay una gran población que no se toma el medicamento como es.
La enfermedad del ser humano es el pecado. Y Dios nos da el remedio, nos da el antídoto, nos da el recetario como debemos tomarlo, y está revelado en las Escrituras. Y no es como a mí me parece, sino como Dios lo manda. ¿Qué implica? Que hincar nuestro orgullo, hincar nuestro ego, hincar nuestros argumentos, hincar y humillarnos ante Dios y ponernos ante los ojos de Él, y que Él en su palabra nos hable. Amén. Estamos haciendo una invitación a toda la iglesia en general, a los hermanos. ¿Por qué digo a toda la iglesia? Porque usted hace parte de esta iglesia, y si usted tiene pareja y sea esposo o esposa, estamos haciendo una invitación para este sábado a las 6 de la tarde a una reunión de parejas, y lo estamos invitando a usted como iglesia. Entonces se siente y dice: no, mi esposo no viene a la iglesia. Es un espacio para que lo invite y pasemos un momento agradable en esta noche de próximo sábado a las 6 de la tarde. ¿Qué debe hacer usted? Pues ahorita levante su mano. ¿Quién tiene su esposa, su esposo y convive? Y entonces le vamos a llevar una tarjetica para que lo pueda traer el próximo sábado. A ver, solamente un hermano levantó la mano. Esposos. ¿Quién tiene esposos? ¿Esposa? 2, 3. ¿Sí? O si tiene un amigo, un hermano, un familiar, un conocido de su casa y quiere hacerle la invitación, puede decirle a la pastora Lucy: ve, tengo una pareja para invitarlos, y es sino que lo haga inscribir. Y próximamente vamos a tener una actividad para solo caballeros, solo hombres. Han habido muchas actividades para solo damas. Vamos a hacer un espacio para solo caballeros, para los caballeros que se sienten solitos, pero no se sientan solitos, porque Cristo está en sus vidas. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? Bueno, hermanos, vamos a ofrendar, a traer su contribución, y mientras que usted pasa, y si no lo ha hecho, le damos gracias a Dios. Señor, tú eres bondadoso, tú eres misericordioso. Por eso nos presentamos delante de ti cada día con nuestras manos vacías, Señor, con un corazón roto, y queriendo que tú los sanes, los restaures, y queriendo, oh Dios, cada día poder agradarte en todo tiempo. Por eso en esta mañana ayúdenos a obedecerte, porque cuánto nos cuesta obedecer e inclinar nuestro orgullo, inclinar nuestro ego, para hincarnos delante de ti y reconocer que tú eres nuestro Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estemos dispuestos a escuchar el mensaje de Dios. Dios les bendiga nuevamente a todos. ¿Cómo se encuentra usted en esta mañana? ¿Bendecido por Dios? Vamos a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 3, y leemos del 9 hasta el 18. Romanos capítulo 3, del 9 al 18.
Espero que todo lo tenga. Romanos capítulo 3 del 9 al 18. Esta es la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Señor, esta es tu palabra, rogamos que por medio de ella tú nos alumbres los ojos del entendimiento, para que podamos ver claramente. Tu palabra es como una lámpara que guía nuestro camino, que alumbra la oscuridad y las tinieblas en nuestras vidas. Rogamos que tu palabra, Señor, sea deleitosa, aunque a veces puede ser cortante y puede ser desesperante, pero es tu palabra. Rogamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que te lleves toda enfermedad, toda incomodidad, para que podamos escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gravemente enfermo o espiritualmente muerto. Gravemente enfermo o espiritualmente muerto. Todos los que estamos en este lugar hemos experimentado alguna enfermedad. ¿Cuántos se han enfermado alguna vez y lo han llevado al hospital? Yo creo que la gran mayoría nos hemos enfermado. Y una de las herramientas que cuentan los médicos son los procedimientos adecuados que les permiten obtener un diagnóstico preciso de la condición física de los pacientes. Hacen resonancias, tomografías y ¿qué más? TAC cerebrales, le ponen aparatos para leer el corazón, endoscopias, colondoscopias, exámenes de sangre, exámenes de orina. Bueno, ustedes ya saben una cantidad de cosas. Sin estos procedimientos sería muy difícil llegar a un veredicto acertado de la enfermedad que posee dicho paciente. Hace muchos años yo me tomé una aspirina y revolví con otras cosas y me dio algo en el estómago y empecé a vomitar sangre, unos troncos grandes. Y me llevaron al hospital. Al otro día me hicieron, ¿cómo es que se llama la que le meten a uno por la boca? Una endoscopia. Recuerdo que era un tubo amarillo, yo no sé si todavía es amarillo, con rayas negras, parecía una culebra. Y tenía una cámara en la punta. Y eso me lo metieron por la boca. Eso es horrible. Si usted le han hecho eso, eso es horrible. Eso es como usted quiere tragar algo a la fuerza. No, eso es maluquísimo, no se lo recomiendo. En todo caso, eso lo hicieron para mirar qué sucedía en mi estómago. Así que es necesario todos estos procedimientos para llegar a un veredicto de la enfermedad que posee el paciente. Sin un buen diagnóstico, es muy difícil encontrar el tratamiento. Y de hecho también hemos visto programas en Discovery, ¿cierto que sí? Donde vemos acerca de personas que tienen una enfermedad y se agravan y van donde uno, donde otro, y no le dan con el chiste, le mandan una cosa, le mandan la otra y la gente empeora, hasta que alguien empieza a hacerle unos exámenes especializados y le encuentra el problema de la enfermedad. A veces son enfermedades que dicen, no, esa enfermedad nomás la tiene usted en todo el mundo. Es extraña, pero usted la tiene. O usted la tiene, es una enfermedad que solamente poquitos la poseen, pero pueden llegar al diagnóstico preciso de esta enfermedad. Todas las personas o la mayoría de nosotros percibimos que hay algo que no está bien en nuestra sociedad, hay algo que no está bien en nuestro mundo, en todos los habitantes de la tierra. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, nos da un diagnóstico acertado
verdadero del problema de los seres humanos. Yo pregunto, usted si es cristiano, ¿cuál será el problema de los seres humanos? Hermano, dígalo sin miedo. El pecado. El pecado es el gran problema de los seres humanos. Solo Dios puede hacer una radiografía al corazón del hombre. Y dice la Escritura que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Ahora usted dirá, ay, solamente el del hombre. No, cuando la Biblia se refiere al hombre y a la mujer. Tanto el uno como el otro son perversos, son depravados. Y podríamos decir que el pasaje que leímos ahorita nos da un reporte, y no un reporte muy positivo. Todos cuando nos leen exámenes, ¿cuántos les han leído exámenes? Y a veces usted lo lee y eso es un idioma que usted no entiende. ¿Cierto que sí? Y de pronto si usted, hoy en día con el internet uno busca y dice, ¿qué dice? Y bueno, miremos, y usted empieza a mirar y le dice, ay, esto es esto, ve, está alto, está bien. Pero uno no entiende. Y uno quisiera que el diagnóstico que nos da el médico cuando vamos donde él es un diagnóstico ¿qué? Bueno y positivo. Pero el diagnóstico que nos da la Escritura acerca de la condición de los seres humanos es un diagnóstico no muy bueno. Es un diagnóstico, podríamos decir, negativos. Este reporte entonces que nos da la Escritura del pasaje que leímos es negativo, podríamos decir, muy negativo. El propósito, hermanos, no es que salgamos aplastados, deprimidos, sino abrumados por el amor de Cristo, como cantábamos ahorita, sobrecogidos e impactados por su amor, porque Él amó al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje no es solamente un mensaje evangelístico a algunos inconversos en Roma. Es el recordatorio de la condición de la humanidad a la iglesia del Señor, la cual Él rescató, y a todos los seres humanos de todos los tiempos. Vamos a mirar entonces en el pasaje dos declaraciones generales de la condición de la raza humana y 6 manifestaciones específicas de los estragos que el pecado ha causado en el asiento mismo de las emociones de todos los seres humanos. Como bien, vamos a mirar 2 declaraciones generales de la condición de la raza humana. El versículo 9 nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Una de las declaraciones que hace Pablo dice, tanto los judíos como los que no son judíos, todos están bajo ¿qué? Bajo el pecado. No dice, no todos cometen pecados, dice, todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Todos nacen bajo el pecado, todos son esclavos del pecado. La voluntad del hombre está sujeta al pecado y lo esclaviza y lo domina por él mismo, a su voluntad. Aunque el ser humano cree ser libre y dice yo hago lo que se me da, ¿cómo termina? La gana, ¿cierto? El ser humano en realidad no hace lo que se le da la gana, hace lo que el pecado quiere que él haga. Por eso es que si tú tienes un amigo alcohólico, él no puede dejar, dice yo no vuelvo a tomar. Pero él está dominado por el pecado y es esclavo del pecado. Aunque él quiere dejarlo, no puede dejarlo. Así con otro tipo de pecados que esclavizan al ser humano, la mentira, los pecados sexuales y podríamos decir un gran número de cosas. Aunque creemos ser libres, somos esclavos del pecado porque siempre hacemos lo malo. Así que esta radiografía del corazón del ser humano que Pablo da a la humanidad y a los seres humanos, a los cristianos, a los creyentes, es algo muy negativo. Todos están bajo pecado. Pablo no dice, pues los judíos son mejores porque es el pueblo de Dios y ya los otros están más o menos dañados. No, Pablo dice, ya hemos acusado a los unos y a los otros y no somos
mejores unos que los otros. Todos estamos bajo pecado. ¿Será que el ser humano está enfermo espiritual o está muerto espiritualmente hablando? La Escritura nos dice en Efesios 2, y Él los dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso el Evangelio es tan chocante al ser humano. El Evangelio, ¿usted sabía que el Evangelio es chocante al ser humano? El Evangelio choca. Porque el ser humano no quiere escuchar acerca de Dios. Así que una de las declaraciones es que todos están bajo pecado. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Será que ese reporte está positivo o negativo? No, negativo, porque es negativo. Dice que todos están bajo pecado. Después dice, no hay justo ni aún uno. Y usted dirá, pero yo veo gente como buena gente. Veo gente que es como más o menos. Pablo dice, no hay justo ni aún uno. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Este es el más grande de los mandamientos. Y la violación a este mandamiento es el más grande de todos los pecados. El ser humano se ama más a sí mismo que a Dios. Lo cierto es que todos nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas y con todas nuestras fuerzas. Yo les he puesto este ejemplo y usted se equivoca. Supongamos usted llegó y cerró su casa, dejó las llaves de su casa adentro y usted, ay, qué embarrada, ¿yo por qué hice esto? Bueno, usted se recrimina a usted mismo, pero vaya, déjela a su esposa o su hijo. ¿Usted en qué está pensando? Porque eso mismo no se lo dice usted, porque nos amamos más a nosotros mismos que al prójimo. ¿Cierto que sí? No nos alegamos como le alegamos a otros, aunque a veces pasa que uno sí se alega a uno mismo y se recrimina. Pero el ser humano se idolatra a él mismo, se quiere a él mismo. En los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, dice Pablo a Timoteo. De este pecado fundamental de amarnos a nosotros mismos, surge como una fuente todos los otros muchos pecados. Así tal vez tú no seas como Hitler. ¿Saben quién fue Hitler, cierto? Un personaje alemán que eliminó a muchos judíos. Le eliminó muchas personas en cámaras de gases, les hizo unas cantidades de situaciones. Tiene muchos muertos encima, bajo sus órdenes. Y la mayoría de los seres humanos no se creen malos porque dice yo no mato, yo no robo. Pero el reporte que nos da Pablo, la radiografía que nos da acerca de los seres humanos es que todos están bajo pecado y que no hay justo ni aún uno. El ser humano en esencia es orgulloso y egoísta y por ello se ama a sí mismo. Por lo tanto, es injusto. Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, pero que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y hoy en este tiempo donde todo es relativo, dice, pues tú piensas que sí, yo soy pecador, pero yo la verdad no soy malo. La Escritura, la palabra de Dios nos da un diagnóstico acertado de por qué la humanidad es como es. De por qué a veces decimos, no, yo no entiendo mi familiar, yo no entiendo por qué esto. La Escritura nos dice que todos estamos bajo pecado.
Así que constantemente violamos la ley moral de Dios y por lo tanto debemos responder ante Él. Somos esclavos del pecado y somos injustos. Ahora Pablo explica lo que esto implica en la práctica. ¿Qué es lo que el pecado ha causado en la personalidad de todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres? Muchas veces, el hombre la engañó. No, pero ella también fue cómplice, se dejó engañar. Sí, porque a veces el hombre es más pecador. No, la raza humana es pecadora. El hombre y la mujer son pecadores. Amén. Tanto el uno como el otro son pecadores, dice la Escritura. No es que uno sea más pecador que el otro, no, todos somos pecadores. Ahora miremos las 6 manifestaciones de los estragos que el pecado ha causado en el asiento mismo de la personalidad de los seres humanos. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Hasta ahora han encontrado algo positivo? Yo diría que lo único positivo es el diagnóstico, que a lo menos usted sabe qué es lo que tiene, ¿cierto? Pero positivo no, todo se podría decir que es malo. El pecado ha distorsionado nuestra capacidad de entendimiento. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El intelecto del hombre funciona muy bien para muchas otras cosas, pero menos para conocer a Dios como Él se ha revelado en la Escritura. No, yo no creo en eso, eso son mentiras. Pero para otras cosas, para argumentar algo, ahí sí están argumentando. Hermanos, la creación misma nos dice que somos hechos por alguien superior. Si usted se pone a ver su corazón, su cuerpo, de hecho el hombre no ha podido inventarse un corazón. Dice, hay un corazón de plástico y se lo instalé, yo lo hice, tiene circuitos, tiene chip, funciona muy bien. No lo han podido hacer todavía. Hay avances, claro, pero el hombre se hace necio, como dice Romanos, para negar la existencia de Dios. Él entiende muy bien muchas cosas, pero cuando se le habla de entender y conocer a Dios, no lo quiere hacer. Por eso dice Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No para conocer al Dios de la Biblia como debe ser conocido, y no para amar al Dios soberano como debe de ser amado. El pecado ha afectado nuestros deseos y nuestra voluntad. El pecador ama lo que debe de aborrecer y aborrece lo que debe de amar. Como veíamos en esos días que les enseñaba en Isaías 5:20, ¿se acuerdan? Que hay de los que lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. A la luz le dicen tinieblas y a las tinieblas le dicen luz. Y es algo muy acertado acerca de nuestros tiempos. A lo bueno llaman malo. Tú te estás yendo a una iglesia, te están lavando el cerebro, bobo. Te estás perdiendo de disfrutar la vida. Pregunto, ¿qué es disfrutar la vida? Para muchos disfrutar la vida es tener muchas mujeres, tener dinero. Pero ¿sabe que hay gente que ha tenido muchas mujeres, mucho dinero y se ha sentido tan vacío que se ha pegado un tiro en la cabeza? Otros se han colgado, otros se han tomado un veneno. Porque no disfrutan la vida. Porque el ser humano fue creado para glorificar a Dios. Y la palabra nos da una radiografía clara de la condición del ser humano. Él no entiende a Dios, ama lo que debe de aborrecer y aborrece lo que debe de amar. El solo nosotros tener nociones correctas de Dios no nos quita el problema. El hombre tiene un prejuicio contra Dios, dice la Escritura, no hay quien busque a Dios.
amamos lo que nos daña y aborrecemos a Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué cosa? Más las tinieblas que la luz. Y dice ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Y la luz en el contexto donde nos habla Juan 1 es de Jesucristo, que Él es la luz del mundo. Y el hombre aborrece la luz. Les pongo un ejemplo de las dos naturalezas. La naturaleza de la paloma es comer ¿qué? Maicito. Sí, lo que usted le dé así. Usted nunca ve una paloma, podríamos decir, sentada con un murlo de perro comiendo, no. Pero usted sí ve un gallinazo comiendo ¿qué? Y de hecho a veces a mí me da mucho pesar de los gallinazos, porque yo salgo a montar cicla en las mañanas y a veces los veo por ahí y yo, ay, qué pesar del animalito, tendrá hambre esperando que se muera para comer, y ellos todos flaquitos. Pero también si Dios les diera mucha comida serían gordos y no podrían volar. Entonces yo creo que Dios compensa eso allí, no sé. Y una anécdota, había un señor que tenía una carnicería y tenía un gallinazo enseñado, y todos los días por la mañana el gallinazo venía y el señor le daba un hierbito o un pedacito y todos los días de gallinazo hasta ya se dejaba poner la manito en la cabeza y el gallinazo venía por su pedacito de carne. Dios cambia nuestra naturaleza. Dios cambia nuestra naturaleza. Podríamos decir de gallinazo a paloma. Amén. ¿Cuántos eran mujeriegos? A ver. Bueno, gloria a Dios, los que vinieron aquí eran ángeles, ya no, bueno. Los hermanos no levantan la mano porque les da miedo que la hermana de pronto, bueno. No, Dios ha cambiado nuestra naturaleza porque éramos, dice la Biblia, esclavos del pecado, hermanos, esclavos. Nos esclavizaba. Eran tomatragos, malhablantes, calumniadores y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero Dios ha cambiado su naturaleza, podríamos decir, de gallinazo a palomita. Aunque hay unos son palomogallinazos, muy raros. Hay unos cristianos muy raros, son palomogallinazos o son gallinazos pintados de blanco y a veces se les sale el pico y pegan sus mordetazos. Bueno, necesita que Dios le dé arrepentimiento. Se arrepienta de sus pecados y Dios cambie su vida. Versículo 12. ¿Cómo va el diagnóstico? Va grave. Hermanos, y estas son cosas que nosotros debemos de saberlas y manejarlas claramente para poder, como el pastor nos enseñaba esta mañana, poder traer a otro a Cristo. Porque si usted no sabe qué es el arrepentimiento, qué es la fe, qué es el perdón de los pecados, qué es el evangelio, cuál es la condición del ser humano, usted no va a poder hablarle a otro del Señor, no va a poder llegar a su corazón. Verso 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Para que una obra sea justa ante los ojos de Dios, tiene que tener dos características. Debe ser hecha bajo los estándares de Dios y debe ser única y exclusivamente para la gloria de Dios. Hay un concepto, podríamos decir, abismal entre la justicia que tiene el hombre y la justicia que tiene Dios. Y miremos Isaías 64:6 rápidamente. Isaías 64:6. Dice así la palabra: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dice allí Isaías que nuestras justicias vienen a ser como ¿qué? Trapo de inmundicia. O sea, lo que el hombre tiene como justo delante de Dios viene a ser ¿qué? Algo impuro, algo inmundo. Porque el ser humano a veces hace obras para su propia gloria.
¿Cierto? Está como aquel que le da un mercado, voy a ponerle un ejemplo. Le lleva un mercado, pongámosle 100,000, 200,000 pesos a una familia pobre, se lo va y se lo lleva. Se toma una foto, una selfie con el mercado y lo sube a Instagram y a Facebook. ¿Está mal llevar el mercado? No, está bien. Si lo vas a hacer, hazlo en secreto. Entre menos se sepa, dígale, aquí le mandó Dios. Diga, aquí le mandó Dios, no se ponga a decir, vea, yo se lo di. Y usted sube eso a Instagram y dice, eso es lo bueno de ayudar a las personas. ¿Será que eso es para la gloria de Dios? Es para la gloria del hombre. Entonces cuando te empiezan a escribir comentarios, uy, así es que es parcero, ayude a la gente, mijo, así es que vamos para el cielo, papá. Y a usted le gusta eso, y me dio like, me compartió. Hermanos, el ser humano se autoengaña. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Es un reporte negativo, hermanos, de nosotros los seres humanos. Es que no estamos hablando de otras personas, es de los seres humanos, de nosotros. Es un reporte negativo de nosotros, los seres humanos. Verso 13 y versículo 14 de Romanos, capítulo 3. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ay, ay, ay. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ve, verso 13 y verso 14, leí el 14 y el 15. 13 y 14, perdón. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Lo que el hombre suele hablar en sentido general revela cosas muy preocupantes de lo que hay en su corazón. Repito esto, lo que el hombre suele hablar en sentido general en todas sus conversaciones revela cosas muy preocupantes de lo que hay en su corazón. Dice allí la escritura, su lengua está llena de ¿qué? De amargura, de maldición, está llena de fraude. Sus labios están manchados con veneno. Su boca está llena de hiel. Su lengua es una espada para atravesar a los hombres y su garganta un sepulcro donde los entierra. Hermanos, este es un poema de Dios a la humanidad. Un poema negativo. Si algo revela el carácter contradictorio y perverso del hombre, es su hablar. ¿Por qué es algo contradictorio? A la mayoría de nosotros, a la mayoría de las personas, nos molesta que nos mientan. ¿Cuánto les gusta que les mientan? ¿A cuánto les gusta que hablen a sus espaldas de ustedes? ¿A cuánto les gusta que los traicionen? A ninguno. Pero eso que no nos gusta es lo que hacemos con las otras personas. Tú estás, llega una persona, hay tres, se va a lo más se va la persona que empieza. Mire este, vea. Seguro que cuando usted se vaya y hay otros, de usted también hablan. Porque así somos los seres humanos. Y es lo que la escritura nos dice. Así que por eso decía que lo que el ser humano habla es muy preocupante, porque dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. La mentira es sumamente común, lo mismo que el chisme entre los seres humanos. Se habla de más. Se daña la reputación de otros. Lo que nuestras conversaciones reflejan es el carácter deprimente en la condición que estamos los seres humanos. Verso 15 al 17.
Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en todos sus caminos y no conocieron caminos de paz. El pecado ha dañado profundamente nuestras relaciones interpersonales. Y ahora podría decir, llegamos a una característica que no se aplica a mí. Yo no he matado a nadie. A duras penas maté una gallina un día y un zancudo. Yo no he matado a nadie. Yo no mato. Miremos Mateo 5, 21 al 22. Jesús le hizo esta misma afirmación a los escribas y a los fariseos. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Después sigue diciendo, si tú tienes algo contra el hermano y vas a traer la ofrenda, deja la ofrenda o ahí arregle el problema con el hermano. Jesús entonces les dice a los fariseos, ustedes se escudan y dicen yo no mato. Jesús le dijo, pero ustedes sí se airan y tienen rabia contra las personas y les dicen cosas horribles. A los ojos de Dios, un corazón airado que usa expresiones hirientes y denigrantes, expresiones irónicas para descargar su ira contra otro, es un corazón homicida. Y usted dirá, hermanos, ¿cómo así? Jesús dijo, cualquiera que se enoja, cualquiera que se aire contra. Así es la ley de Dios. Hermanos, así es como Dios lo ve y usted dice, no, yo no estoy de acuerdo. No, hermanos, es lo que la Biblia dice allí. Sí, porque uno puede decir, pues eso parece como injusto. No, Dios lo ve de esa manera. Hermanos, ¿cuántas personas han asesinado? Porque les estorban en su camino, porque tal vez no hizo esto o aquello. El hermano Henry, hace días o hace unos años atrás, le tocó presenciar cómo asesinaban un hermano nuestro que ayudaba a las personas y simplemente por oponerse a ciertos y decir la verdad, lo mandaron a callar. Lo asesinaron delante del hermano Henry, el hermano Julio. Está en la eternidad, en el descanso del Señor. Y así es el corazón del ser humano. Alguien le estorba y lo manda a asesinar. Sus pies son presurosos para derramar sangre. ¿Usted no le ha pasado que cuando alguien le hace la guerra a usted, como que en su humana debilidad usted dice, usted siendo cristiano dice, ay, que cayera un rayo, apagara ese equipo? Pero cuando usted no es cristiano dice, ay, ojalá se muera, ojalá no exista. ¿Cierto que sí? Esos somos los seres humanos. Como alguien dijo, si bien el acto homicida es más serio que el deseo es de la misma naturaleza que el acto. O sea, si bien el acto homicida podríamos decir que es más grave, el deseo de asesinar a otro, así no lo consume, es de la misma naturaleza que asesinarlo. Y usted, hermano, yo la veo seria. Entonces yo ya he matado un poco. Yo ya tengo un poco de muertos encima. Dios te perdona. Pero la Escritura revela por qué el pecado ha afectado toda nuestra humanidad. Versículo 18. Vamos rápidamente porque el tiempo corre. Dice, esta es la sexta declaración: no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es el problema del ser humano? Está tan claro, hermanos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El pecado ha dañado terriblemente las relaciones humanas, pero lo más feo, lo más temible
es la forma que ha dañado nuestra relación con Dios. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Somos sabios en el mismo momento que tenemos temor de Dios. Cuando entendemos quién es Dios y comenzamos a vivir en consecuencia de quién es Él. ¿De qué se trata entonces este temor? Puede describirse como la reverencia que nosotros deberíamos experimentar delante de un Dios como la Biblia lo muestra. Pero la gente, usted le dice, la Escritura dice no matarás. La gente se ríe de eso. La Biblia dice no robarás. La gente se ríe de eso. ¿Y quién dijo eso? ¿El evangélico bobo que está allá cantándole a él o lo dijo Dios? Lo dijo Dios. Dice la Escritura que un día los seres humanos estarán delante del trono del juicio de Dios y los rostros de los seres humanos se pondrán pálidos, viendo la gloria y la majestad de Dios. Porque muchos se burlaron de Él. El ser humano no tiene temor de Dios. Y hay cristianos que parecen que también viven así, no tienen temor de Dios, fornican, adulteran, hacen pilatunas. Arrepiéntase de su pecado, vuelva hacia Dios. Él es amplio en perdonar, no juegue con Dios. Eso del infierno, eso es un mito. ¿Será que sí es un mito? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto podríamos decir que incluye el terror que los pecadores deberían sentir, al estar enemistados con un Dios todopoderoso, como la gran reverencia que deberíamos tenerle a Él. El gran problema es que el ser humano ha tomado la determinación de vivir su vida a espaldas de Dios, sin importar lo que Él piensa, sin importar lo que Él dice. Si tuviéramos que resumir en una sola frase los desastres de la historia humana, esta sería la más precisa: no hay temor de Dios delante de sus ojos. La enemistad de Dios, la enemistad del hombre para con Dios, se manifiesta en todas las esferas de la vida. Una doctrina que se conoce como la depravación total o la corrupción radical de los seres humanos. Esta doctrina no enseña que todos los seres humanos pudieran ser o llegaran a ser lo malo, lo más malo que pudiéramos llegar a ser. No, enseña es que todos estamos dañados por el pecado en una o en otra medida. Y hay gente más mala que otra, claro. Si nosotros medimos a Hitler conmigo, pues Hitler me va a ganar en esa parte, ¿cierto? Pero delante de Dios todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado, hemos hecho lo malo ante Dios. Voy a preguntar, ¿tú has hecho algo malo en tu vida? ¿Has mentido, has robado? ¿Has deseado la mujer del prójimo? Y mujeres, ¿han deseado el hombre del prójimo? Sí, porque es que a veces le tiramos duro al hombre, pero es que la mujer también. A veces mira, uy, cómo está de bueno, qué hermosura. Ay, qué lástima que esté casado. Hermanas, ¿dicen amén o no? Por allá. ¿Y los hombres? ¿Sí han deseado la mujer del prójimo? Aquí no hay hombres, hermanas, o sea, no vinieron, no sé qué pasó, no. He notado algo, las mujeres son más sinceras que los hombres. Bueno. Creí que era el contrario, que los hombres iban a decir amén y las mujeres no. Bueno, me equivoqué. Y sí hay gente, hermanos, que hace cosas más malas que otras. Pero la Escritura nos dice en Mateo y en Marcos que es del corazón de los seres humanos donde brotan ¿qué?
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, los hurtos. ¿De dónde brota? ¿De dónde nace? Del corazón. Tú no necesitas ir a una academia para que te enseñen a hacer lo malo. No, tú tienes un instructor personal y se llama tu corazón y mi corazón. Es tu tutor. Él te dice, haz esto, haz aquello. Ay, que Dios dice que está mal, pero yo lo quiero hacer. Y ahí nos damos cuenta, debemos de ser muy sinceros delante de Dios, decir, de verdad, Señor, mi corazón sí es perverso. Así que lo que enseña la depravación total es que todas las facultades del ser humano han sido distorsionadas por el pecado y a raíz todos estamos dañados por el pecado y tenemos un gran problema delante de Dios. Es aquí donde el Evangelio de Jesucristo brilla en todo su esplendor. Miremos Efesios 2, 1 al 6 y terminamos allí. ¿Ese diagnóstico estuvo positivo o negativo? Muy negativo. Podríamos decir que es peor que usted vaya donde el médico y le dice usted tiene cáncer. Es peor. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién nos dio vida? Cristo Jesús. Por eso Dios dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado y de los efectos del pecado, para un día vivir con Él en la eternidad sin relación al pecado y sin relación a las consecuencias del pecado. ¿Usted sabe por qué nosotros morimos? ¿Por qué la muerte física? Por el pecado. Por el pecado. Oremos al Señor y que Dios nos ayude a entender su palabra. Padre, te damos gracias. Esta es tu palabra. Ese es el Evangelio que tú nos has hecho conocer y por gracia somos salvos. Señor, tendríamos que ser muy tercos para decir que nuestro corazón no es dañado. Tendríamos que ser muy esquivos a tu palabra al decir que y al no aceptar que todas nuestras facultades han sido contaminadas por el pecado. Rogamos, Señor, que tu palabra corra y que tu nombre sea glorificado. Que la luz del Evangelio brille en los corazones y así podamos vivir para tu gloria y así podamos predicar el Evangelio para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, oh Señor, por recordarnos las facultades de nosotros como seres humanos. Gracias por recordarnos en tu palabra y dejarnos este memorando de cómo somos todos los seres humanos. En Cristo Jesús yo te pido, Señor, que si alguien no ha venido al arrepentimiento, si alguien no ha venido a la fe, que tú le convenzas de justicia, de juicio y de pecado, porque es tu Espíritu el que convence. El hombre nada puede hacer, pero tú lo puedes hacer por medio de tu palabra y de tu Espíritu. Esta semana, Señor, está en tus manos. Rogamos que nos guardes en nuestra salida, en nuestra entrada. Bendigas los negocios de los hermanos. Nos protejas del mal, pero sobre todo, Señor, nos ayudes a predicar el Evangelio y nos des la oportunidad de hacerlo clara, precisamente, para que varias personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. En el Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios le bendiga, hermano. Pueden saludarse. La bendición de Dios esté con ustedes.